La Iglesia Cristiana por la Gracia de Dios en San Miguel tiene el privilegio de presentar la exposición de la Palabra de Dios con el pastor Job Ageo Díaz. Puedes seguirnos en redes sociales, Facebook, Iglesia Cristiana por la Gracia de Dios. Suscríbete al canal de YouTube, Iglesia Cristiana por la Gracia de Dios. Solo en Jesús hay salvación. Dios les bendiga nuevamente, hermanos. Gracias por todos los que están aquí y vinieron con esa sed de escuchar la palabra. Y vamos nuevamente a incorporarnos, ¿verdad? Vamos por el Evangelio en el Antiguo Testamento y vamos por el libro de Éxodo con la ayuda de Dios. Si yo terminara el Pentateuco, hermano, feliz hasta ahí. Pero si puedo pasar, pues sería una bendición. Así que hoy vamos a estar en el libro de Éxodo capítulo 7, 8 y 9. Y el tema para esta mañana es: Dios es más grande que los dioses de Egipto. ¿Cuál es el tema, hermanos? Hoy vamos a ver eso. Vamos a salir pensando que Dios es más grande. Fue el más grande que los dioses de Egipto y sigue siendo el más grande que los dioses falsos de este mundo. Les pido que oremos un momentito. Señor, en el nombre de Jesús, yo me encomiendo a ti. Ayúdame. En el nombre de Jesús, tu Espíritu esté conmigo y con los oyentes. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de leer alguna lectura, quisiera comenzar con algunas preguntas. ¿Quiénes son los oyentes originales del libro de Éxodo y mayormente del capítulo 7, 8 y 9? ¿Quiénes son los oyentes originales? Los oyentes originales, hermanos, a los cuales se escribió este libro es el pueblo de Israel, los israelitas, ya sea que estuvieran a punto de entrar a la tierra prometida, ya sea que estuvieran en el exilio. Y entonces, hermanos, el propósito de estas plagas que vamos a ver unas 4 o 5 plagas ahora. El propósito de todo eso que sucedió ahí, hermano, era para que el pueblo de Israel, los padres, así como dice el Salmo 78, dieran testimonio a sus hijos de las grandes maravillas de Dios, de que el Dios de Israel es el Dios verdadero, y que contaran a sus hijos a fin de que ellos pusieran su confianza en Dios. Ahora, acuérdense que los israelitas habían estado ¿cuántos años en Egipto, hermanos? 400 largos años. La dinastía de Faraón más o menos duró como 480. Pero los israelitas habían estado bajo la tiranía y la idolatría de Faraón por 400 años. Entonces nos hacemos la pregunta: ¿cómo era la influencia de la religión egipcia en los israelitas? Por 400 años ellos habían estado ahí. ¿Cómo había permeado esa religión de egipcia en las mentes? ¿Cómo había cambiado, cómo había permeado la cosmovisión de ellos? El pueblo de Israel había estado viviendo en Egipto, ya dijimos, por 400 años. Ellos poseían muy poca educación. Estaban en el estrato más bajo de Egipto. La religión egipcia había permeado toda la mente y el corazón de ellos. La influencia había sido tal que ellos ya habían confiado en los falsos dioses. Según la historia, los israelitas ya habían confiado en sus falsos dioses. Para Dios tener un pueblo santo,
Dios tendría que borrar esa religión egipcia de sus mentes y convencerlos a adorarle por medio de una impresión duradera y milagrosa de su gran poder. Dios tenía que trabajar en ellos. Entonces, la religión verdadera era la religión del yo soy, el que es, el que era y el que será. El Dios verdadero tendría que arraigarse profundamente para evitar que los israelitas adoptaran la religión no solamente egipcia, sino la religión cananea. Ellos habían sido influenciados, ¿se acuerdan? Todos los grandes templos, las grandes pirámides, así como también otras cosas, muestra que la religión era la causa motivadora de todas sus grandes proezas. Y entonces por eso es que Dios decide en su plan soberano enviar 10 plagas. ¿Cuántas plagas, hermanos? 10 plagas. Ahora, ¿cuál es el propósito de estas 10 plagas? Preguntémonos por un momento. ¿Cuál es el propósito de Dios enviar estas 10 plagas a Egipto? Veamos un versículo en Éxodo capítulo 12, versículo 12. 12. Éxodo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así los hombres como de las bestias. Y ahí está el propósito. ¿Y qué dice, hermano? Y ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto. Y ahí está la firma. Yo, Jehová. Cada plaga va a ser una demostración de que sus dioses no tienen ningún tipo de poder. Y que Él, el que tiene potestad sobre todas las cosas, es Jehová Dios. Así que yo les hago una pregunta. ¿Cuál era el propósito de las plagas? Para Dios enviar las plagas, esas 10 plagas a Egipto. ¿Cuál era el propósito, hermanos? Mostrar Dios su poder a través de ejecutar sus juicios sobre cada dios egipcio, ¿verdad? Para mostrar que cada dios egipcio es falso. Así que de eso se trata esta que vamos a compartir. Ahora, ¿se acuerdan que yo dije al principio, hermanos, que Israel estuvo en Egipto durante 400 años y que sus mentes, sus corazones fueron influenciados por la religión egipcia? ¿Se acuerdan que yo dije eso? Ahora bien, Israel llegó a creer, fíjese bien, Israel llegó a creer en su mente y a poner su confianza en esos falsos dioses de Egipto. Dijimos también que Dios tuvo que hacer milagros para sacar a Egipto de ellos. O sea, Egipto ya estaba en sus mentes. Egipto ya estaba en sus corazones. ¿Dónde estaba Egipto, hermanos? En sus mentes, en sus corazones. Esa idolatría formaba parte de sus pensamientos, de su cosmovisión. Yo quiero dar una aplicación muy dolorosa ahorita. Nosotros, al igual que ellos, hemos puesto nuestra confianza en los falsos dioses. Y uno de los dioses que yo voy a mencionar hoy en día es el Dios del materialismo. ¿El Dios de qué? Le diré por qué. Usted dirá, no, hermano, yo no adoro al Dios del materialismo. Sí.
A Dios y a su reino, muchos cristianos le damos las sobras. Les dije que era doloroso. Y voy a decir palabras como que parecieran grotescas, pero no, son reales, son para entender. A Dios y a su reino, muchos cristianos le damos las sobras de nuestro tiempo y de nuestro dinero. ¿No es cierto, hermanos? Voy a repetir eso. A Dios y a su reino, muchos de los que estamos acá, de los que nos congregamos, le damos las sobras de nuestro tiempo y de nuestro dinero. Dios viene a ser como un perro, que solo le damos las sobras, los huesitos, pero invertimos en las cosas temporales de este mundo mucho. A este mundo no le damos las sobras, al materialismo no le damos las sobras, invertimos. Y yo ponía acá, Señor, avívanos. Los jóvenes y adultos, cuando reciben una bendición, fíjese bien, jóvenes, para yo decir esto he orado mucho, he derramado lágrimas, porque esa es nuestra condición. Los jóvenes y adultos, cuando recibimos una bendición, no pensamos en cómo hacer avanzar el reino de Dios. ¿Así piensa el joven de hoy en día? Jóvenes, ¿así piensan ustedes hoy? Cuando tú recibes una bendición, Dios te bendice económicamente, Dios te bendice con dones. Tú no piensas rápido cómo hacer avanzar el reino de Dios, la gran comisión, las almas perdidas. No. Voy a comprar mis cositas que me hacen falta, y eso siempre van a hacer falta. El reino de Dios, Señor, haz un milagro y saca el materialismo de nuestros corazones. Son oraciones que yo he copiado. Rescátanos de nuestros falsos dioses. ¿Se entendió, hermano? Al final vamos a estar orando, porque se trata de arrepentirnos. Se trata de ver. Así que quiero desarrollar, hermanos, la primera plaga. ¿Se acuerdan ustedes que han leído la Biblia? ¿Cuál es la primera plaga? Las aguas del Nilo se convierten en sangre. Así que vamos a ir a Éxodo capítulo 7, versículo 19. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en ¿qué, hermanos? En sangre. Y haya sangre por toda la región de Egipto. O sea, quiero decirles que esa sangre era venenosa. Era una sangre venenosa que no se podía tomar. O sea, si la tomaba se envenenaba. Y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en las piedras. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó sus aguas que había en el río, en presencia de Faraón, hermano, y de sus siervos. Y todas las aguas que había en el río, ¿qué pasó, hermano? Se convirtieron en sangre. ¿Qué era el río Nilo para Egipto en ese tiempo? ¿Qué era el río Nilo para Egipto en ese tiempo, hermanos? Podemos decir que era la fuente de la economía, hermanos.
era la fuente de la economía. Hermanos, la primera plaga fue dirigida contra el río Nilo. El Nilo era la vida y corazón de Egipto. ¿Qué era el río Nilo, hermano? Egipto era un desierto completo, hermanos. Y su economía y sustento dependían de este río. Sus aguas regaban los cultivos y sus campos dependían del fértil lodo que depositaban en el suelo sus aguas crecidas. También el río Nilo era como una carretera, como un tráfico para el contacto con otras naciones y así traficar, ¿verdad?, el comercio. Hermanos, en el río Nilo no solo las aguas se contaminaron, sino toneladas y toneladas y toneladas de peces murieron. Así salían las toneladas. Toda el agua vital para la supervivencia de la población estaba envenenada. ¿Cómo estaba el agua, hermano? Y como si eso hubiera sido suficiente malo, las toneladas de peces que habían en el río murieron y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Esa sangre se esparció por toda la tierra de Egipto. Ya vamos a ver al final por qué los egipcios tenían que ver esa sangre en cada pozo. Tenían que ver esa sangre en cada aguacal, en cada recipiente. Tenían que ver esa sangre. Ahora, si Dios ejecutó el juicio sobre este río, ¿por qué creen ustedes que Dios lo ejecutó? Porque ya lo vimos. Dios quería ejecutar este juicio sobre los dioses guardianes que controlaban, que guardaban a Egipto. Le voy a pedir que me ayude en este caso. ¿Cuáles eran los dioses guardianes del río Nilo? Debido a que el Nilo era tan importante para los egipcios, estos adoraban a varios dioses que tenían la responsabilidad de cuidarlo. Uno de los grandes dioses, ahí está Jota-Num. Era un falso dios que ellos se habían inventado o una personificación demoníaca que había tomado esa deidad, pero así se llamaba este dios, Jota-Num. Generalmente era representado como un varón con cabeza de carnero. Era considerado el dador y guardián del río Nilo. O sea, para los egipcios nadie podía tocar el Nilo porque ahí estaba ese guardián. Y los israelitas ya también andaban creyendo eso. ¡Qué próspero el Nilo! No, quizás sí. Y ya ellos adorar a esos dioses. Otro dios guardián del Nilo era Hapi, o espíritu del Nilo. Ese dios, según ellos, era responsable de las crecidas del río, que traía consigo miles de toneladas de lino fino para abonar el suelo año tras año. También era venerado como el dios de los peces, las aves y los pantanos, razón por la cual a menudo se le representaba con juncos sobre la cabeza. ¿Vamos entendiendo, hermanos, por qué Dios estaba derramando su juicio sobre el Nilo? Dios estaba comprobando al mundo que solo Él es Dios. Otros dioses vinculados a las inundaciones para ayudar a estos dioses era Sobdet. Ahí está, ¿verdad? Sobdet. Uno de los grandes dioses de la Trinidad está, creo, en la otra. Uno de los grandes dioses de la Trinidad egipcia era Osiris. Está en la otra. Ahí está, ven a Osiris, ¿verdad?
Osiris, dios del mundo subterráneo, porque se cree que el Nilo es más grande por abajo que por arriba. O sea, el río Nilo tiene 7 veces más grande por abajo que por arriba. Entonces, tenían que tener ellos un dios protector de las fuentes de abajo, y ese dios era Osiris. Y entonces, que el río Nilo, hermanos, se convirtiera en sangre y los peces se murieran, era una vergüenza, hermano. Era una vergüenza pública. Esto afectaba también a otro dios o a otra diosa que se llamaba Hatmeit. Ahí está, ¿verdad? Diosa guardiana de los peces y los pescadores. Estos grandes dioses de Egipto, hermanos, resultaron ser inútiles. Yo creo que podemos reírnos nosotros como Elías, hermano. No son dioses. Podemos reírnos, sí, como Elías. No son dioses. Hermanos, estos grandes dioses de Egipto resultaron ser inútiles. ¿Qué eran, hermano? Inútiles para prevenir la plaga que afectó al río. Demostraron no ser nada comparados con el Dios de Israel. Démosle un aplauso a nuestro Señor, hermanos. Ahora, ¿por qué Dios escogió una plaga de sangre para el río Nilo? Pongámonos a pensar por un momento. ¿Por qué no escogió, verdad, un color azul o otro color verde? ¿Por qué sangre? Y dice sangre. Hermanos, porque Dios quería traer a la memoria de los egipcios lo que por cientos de años ellos habían hecho. Ellos habían echado a miles y miles de niños, a los cocodrilos y a los peces. Ellos habían matado a muchos niños israelitas, y los habían lanzado a ese río. Y Dios, como dice el libro de Habacuc, es un Dios vengador. ¿Cómo es nuestro Dios, hermano? Él sí puede vengarse. Así que mire lo que dice Éxodo 1:22. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río. ¿A quién dice, hermano? A todo hijo que nazca, y a toda hija preservar la vida. Así que ahí Dios. ¿Por qué Dios escogió una plaga de sangre para el río Nilo? Porque Dios es un Dios justo, hermanos. Paga a cada uno conforme a sus obras. Eso es justicia. Pagar a cada uno conforme a sus obras. Esto nos enseña una gran lección. Puede que Dios demore su juicio, pero llega el momento en que Él va a actuar. Y cuando decide que es el tiempo de ejercer justicia, la venganza es suya. Debido a que los egipcios no habían mostrado ninguna misericordia al esclavizar, oprimir brutalmente y asesinar a los hijos, Dios llevó a cabo un juicio muy severo contra Egipto y sus dioses falsos. Hermanos, hoy en día vemos tanta injusticia. ¿No es cierto, hermanos? Hermanos, vemos personas matando a otros, personas asesinando a otros. Vemos personas, hermanos, que obtienen el pan con su sudor y el otro viene y se lo quita. ¿No es cierto, hermano, que estamos viendo eso? Y como que nada pasa. Pero hay una esperanza, y es que viene un gran juicio. Un día Dios se va a sentar y lo va a llamar así, con una voz, con un rugido. Y van a venir
delante de la presencia del Dios de Israel. Por eso nosotros gozamos de la esperanza. Ante la injusticia, ante las muertes, hermano, qué terrible, hermano, qué terrible. Podemos decir, pero hay un Dios que un día se sentará para juzgar con justicia. Así que hemos visto, hermanos, la primera plaga. ¿Cuál es la primera plaga que hemos visto, hermanos? El Nilo se convierte en sangre. Todos hemos entendido un poquito, hermanos, porque yo no quiero ir avanzando. Yo quiero, ¿verdad que hemos entendido que el propósito de Dios era mostrar su poder, mostrar su gloria y derramar su juicio sobre quién, hermanos? Sobre los dioses falsos. Sacar la luz del panteón, que no eran nada. No eran nada. Él es el Dios verdadero. Así que quiero decirles que esta plaga también cayó sobre los israelitas. No vayan a creer que no, hermano. Por si alguno de ustedes está pensando, no, los israelitas no tuvieron que hacer pozos, tuvieron que hacer pozos. Amén, hermanos. Tuvieron que hacer pozos, porque todo el contexto ustedes van a ver. Entonces pero después vamos a ver por qué. Ahora vamos a la segunda plaga. La plaga de ranas. ¿Cuál es la segunda plaga, hermanos? La plaga de ranas. Éxodo capítulo 8, versículo 1 en adelante, hasta el versículo 4. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así: deja ir a mi pueblo. ¿Solo eso dice, hermano? Oiga bien, usted lo dijo. Dice, ¿para qué me sirva? Al final vamos a estar viendo eso. Deja ir a mi pueblo. No es que solo déjalo ir, no. Para que me sirva. Y si no lo quisieras dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios. Y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes, ahí en los colchones de pluma de Faraón, y sobre tu cama, ahí debajo de la almohada, y en las casas de tus siervos. No hay excepción. En tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas, y las ranas subirán sobre ti, sobre la cabeza, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Ahora, ¿por qué Dios derrama su juicio sobre las ranas y usa las ranas para dañarlos a ellos? Las ranas se consideraban sagradas en Egipto. ¿Cómo se consideraban las ranas? Dios mío, que alguien se parara en una rana era una muerte segura. La rana era sagradísima, era como las vaquillas o como los toros. Eso era sagrado, hermano. Un toro lo enterraban tal como el mismo Faraón, lo embalsamaban. Estas ranas eran sagradas, decían ellos, porque vivían en dos mundos, en el agua y en la tierra. Tan sagradas eran para los egipcios que incluso el pisar accidentalmente era una muerte segura, le caía la pena de muerte. Ahora, vamos a ver ahí, por favor, ¿me ayuda? Se suponía que había un dios que se llamaba Ejet. Era la diosa que controlaba todas las ranas. ¿Qué era ella, hermano? O sea, las ranas, es que mire, hermano, ranas habían en cantidades en los pantanos, en los nacimientos y en el río, pero nada más que, según ellos, esta diosa controlaba. O sea, ninguna rana podía venir afuera. Esta diosa controlaba los nacimientos.
Pero ¿qué sucedió? Durante la plaga y la orden de Dios, millones y millones de ranas desbordaban el territorio y su reproducción obviamente estaba fuera de control. Los egipcios prácticamente no podían caminar sin pisarlas. Las ranas, y aplastarlas, y al hacerlas estaban violando sus propias leyes, autosentenciándose a muerte por ofender a la diosa Eket y a las otras deidades de las ranas. No solamente era esta diosa, sino que habían otras deidades, como ahí aparecen, Nun, Kek y Ed. Finalmente, hermanos, la gente tuvo que salir y recogerlas en grandes pilas de cadáveres malolientes y en descomposición. Hermanos, hasta ahí llegó el animal sagrado para ellos. Su animal sagrado se vino abajo. Dios mostró en esta ocasión que era mucho más poderoso que estos así llamados dioses. Amén, hermano. Le damos otro aplauso a nuestro Señor. Así que hemos visto hasta ahorita 2 plagas. ¿Cuáles son, hermanos? Y todo tiene que ver con las divinidades y las deidades que guarnecían ahí. Y entonces, hermanos, vamos a ver la tercera plaga, la plaga de piojos. ¿La plaga de qué, hermanos? De piojos. Acuérdese que hasta ahorita todas estas plagas también afectaban a Gosén, donde estaba el pueblo de Israel. ¿Dónde estaba el pueblo de Israel, hermanos? En Gosén. Ahí estaba. El hecho que fuera el pueblo de Israel no quiere decir que no soportaba estas cosas. La plaga de piojos. Éxodo capítulo 8, versículo 16. Entonces Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así. Y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se convirtió en piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Acuérdese que estos hechiceros siempre estaban para resistir a Moisés. ¿Para qué estaban estos hechiceros? Estos 2 hechiceros se llamaban Janes y Jambres. Así dice el Nuevo Testamento. Ahí estaban para resistir a Moisés. Pero ya cuando no pudieron convertir polvo en piojo, le dijeron: Faraón, no, aquí no le. Esto no es de hechicería. Aquí hay un Dios superior. El dedo de Dios. Esto viene del dedo. Esto no es un Moisés que ha aprendido trucos en el desierto. No, Faraón, aquí hay un Dios superior. ¿Cuál era el tema nuestro, hermanos? Dios es más grande que los dioses de Egipto. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. ¿Cuál de los dioses egipcios está siendo juzgado ahora? Tal vez esta plaga fue dirigida en cierta medida a un dios que cuidaba la tierra. Se llamaba Geb. ¿Cómo se llamaba? Ahí está. Era el dios de la tierra. O sea, él cuidaba todo el polvo de la tierra. Como soporte del mundo, la tierra recibe el nombre de la casa de Geb, encargado por abundancia de la tierra. Pero en este caso, en vez de que la tierra produjera cosechas, porque para esto estaba este Dios,
para que la tierra produjera cosechas. Imagine qué ridículo, hermano. La tierra debía, gracias a este Geb, la tierra producía cosecha y ahora produce piojos y no los puede detener. Solo produjo piojos, irritaciones y picaduras, y su dios Geb estaba dejando claro que no tenía ningún poder para evitarlo. Esta infestación también puede considerarse una bofetada a los dioses egipcios en general, ya que ninguno de ellos pudo controlarlos. Hay un historiador griego que se llama Heródoto. Él vivió 484 años antes de Cristo. Él escribe esto, es un historiador. Él viajó al antiguo Egipto y nos dice que los sacerdotes egipcios debían realizar muchos rituales de purificación para llevar a cabo su rol de sacerdotes. Algunos de estos rituales se enfocaban específicamente en la forma de evitar los piojos, ya que en caso de contagio, los sacerdotes no podían desempeñar su función religiosa. O sea, si un piojo lo picaba, ya no podía ejercitar su función como sacerdote. Una vez más vemos la ironía en esta plaga. El territorio estaba infectado de piojos que atormentaban a toda la gente y los animales, pero los sacerdotes de Egipto no podían ni siquiera entrar a sus templos para orarles a sus dioses, ya que los piojos los habían inhabilitado en su sacerdocio. Qué tremendo. Démosle un aplauso a Jesucristo, hermano. Él es Dios, hermano. Él es Dios. Y esto se han escrito, dice, para nosotros. Ahora, hemos visto ahorita 3 plagas. ¿Cuáles son las que hemos visto, hermanos? Repasemos. Y ahora vamos a ver a la 4ª plaga. Es los enjambres de moscas. En algunas traducciones difieren. O sea, no es que son estas moscas, ¿verdad? Porque uno tiene que estudiar esto. En algunas traducciones, por ejemplo en la NBI dice tábanos, ¿verdad? Y en otras traducciones dice que eran escarabajos, peloteros. Entonces algunos teólogos dicen que estas moscas o tábanos, a lo que se refiere, eran enjambres de escarabajos peloteros. ¿Cuántos conocemos los escarabajos peloteros? ¿No los conocemos? Que hacen pelotitas redonditas así de excremento, de todo excremento. Y son cochinos esos animales. Pero también tienen mandíbulas para cortar madera y acabarse los edificios. Entonces, estercoleros, sí. Éxodo 8, veamos, Éxodo 8:20, vamos al texto. Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí él sale al río, y dile la misma cantaleta. Jehová ha dicho así, Faraón: deja ir a mi pueblo, para que me sirva. Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas toda clase de moscas. Y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas. Y asimismo la tierra donde ellos están. Y aquel día yo apartaré, ahí está, hermano, la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de mosca haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Es hasta la 4ª plaga que Dios dice: y estas mosquitas, y de aquí para allá,
Israel lo voy a apartar, porque yo también trato con mi pueblo, pero también tengo misericordia. Entonces, hermanos, el escarabajo sagrado, así se le llamaba a este escarabajo, ¿verdad? Pelotero, estercolero. Un escenario más probable de acuerdo a la forma en que vemos que Dios opera hasta aquí en esta historia es que los enjambres en este pasaje están compuestos de otro tipo de insecto que los egipcios consideraban sagrado, el escarabajo estercolero. Estos eran en realidad escarabajos peloteros y estercoleros, insectos que se alimentaban de excremento de animales. Los escarabajos peloteros pueden ser además muy destructivos, ya que tienen mandíbulas capaces de aserrar madera. ¿Sobre qué Dios iba este juicio entonces? Ahí está. El dios egipcio Kepri. ¿Cómo se llamaba? Kepri. No vaya a poner ningún nombre de estos a algún hijo, porque le gustó. Tenga cuidado, investigue, ¿verdad? Investigue. Este dios Kepri era representado como un hombre cuya cabeza era un escarabajo. Kepri era considerado como el dios que empujaba el sol. Imagínense, hermano. Como el dios que empujaba, porque así, estos escarabajos yo los he visto, empujan así la pelotita y ahí va. Y entonces, este dios Kepri, así ellos lo consideraban como el dios que empujaba el sol a través del cielo, y se le asociaba con el escarabajo pelotero porque estos insectos hacen rodar el estiércol hasta formar bolas que empujan por el suelo, tal como Kepri empujaba el sol por el espacio, según creían los egipcios. Kepri, este dios, probó ser incapaz de controlar los insectos. Se le salieron, hermano. Ya no era Dios, era falso. Los insectos terriblemente perjudiciales que ahora se abrían camino destruyendo las casas y edificios de Egipto, también debemos hacer notar que el Dios supremo, Amón, Dios del viento, debió haber sido capaz de repeler estos enjambres. Una vez más, el Dios verdadero demostró que los dioses de los egipcios eran absolutamente inútiles. Amén, hermanos. Y que también podemos aprender que Dios es soberano, ¿verdad? Porque hasta aquí Dios dice, no, mi pueblo Israel no va a sufrir esto, ¿verdad? Y lo demás, ¿por qué? Porque Él es Dios. Amén, hermanos. Así que hemos visto hasta ahorita 4 plagas. ¿Cuáles son, hermanos? Y vamos a tratar de ver la 5ª plaga, la muerte del ganado, ¿verdad? ¿Por qué el ganado, hermano? Porque Dios sabía que el ganado en Egipto era sagrado y estaba bien cuidado, hermano. ¡Ja! Olvídese, el ganado estaba en lo medular de la vena. En la vena estaba en lo más íntimo, en la médula de todos los egipcios. ¿Cómo, hermano? Éxodo 9, versículo 1. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile lo mismo. Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no lo quieres dejar ir y lo detienes, aún he aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plagas gravísimas. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo que los hijos de Israel, ¿verdad, hermano? Que ya es diferente. Hermanos, esto fue un desastre económico. ¿Qué fue esto, hermano?
hermano, se le vino abajo toda la economía. Imagine que alguien sea ganadero acá y que se le mueran todas las vacas, todos los caballos, todos los terneritos, todas las mulas, todo, hermano. ¿Con qué queda, hermano? Solo con las cargas ahí, los aparejos y todo. Es una vergüenza, hermano. Es una vergüenza, estando bien cuidado, bien protegido. ¿Qué Dios estaba siendo enjuiciado aquí? Ahí ayúdeme. En Egipto no solo se valoraba enormemente el ganado, sino que también se le consideraba sagrado. Los egipcios adoraban muchos animales, entre los cuales se contaban toros y vaquillas. El dios de la creación, Ptat, era representado por un toro vivo, conocido como toro Apis. ¿Cómo era considerado, hermano? Toro Apis. El toro Apis era muy sagrado. Y cuando morían los egipcios, lo endechaban como si hubiera muerto el faraón. Después de muerto el toro Apis, era embalsamado y colocado en una tumba tal como un faraón. Habían otros dioses ahí que protegían a los ganados, ¿verdad? Los dioses Atún y Ra, dioses creadores y también del sol, fusionados como una sola deidad, eran representados por el toro negro Wer y Nem-Wer, llamado Nenwis. El cielo y la diosa Nut y Ney eran representados. Bueno, ahí ustedes pueden ver todo eso, hermano. Estos dioses, todos estos dioses, fueron inútiles. Estos dioses fueron inútiles para proteger al ganado, hermanos. Eran falsos. Si el que protege el ganado es Dios, hermano. El que dice muera, muere. Y el que dice viva, vive. Y si nuestro Dios es el único león, hermano, que cuando habla las cosas suceden. Cuando dice esto se hace, hermanos. Estos dioses fueron inútiles para proteger durante esta plaga. Estos numerosos dioses egipcios no lograron proteger el ganado ni el sustento de la población. Tenga en cuenta que cada vez que los azotaba una nueva plaga, ellos clamaban a los demás dioses y ningún dios habló. Todos callaron. Ahora, habiendo visto hasta aquí, hermano, con la ayuda de Dios, 4 plagas, 5 plagas, yo quisiera dar algunas aplicaciones. Hoy no voy a dar dónde está el evangelio aquí, porque el evangelio está en la 10ª plaga. Pero yo quisiera dar aquí algunas 3 o 4 aplicaciones. Yo voy a rogarle que me ponga mucha atención, porque, hermano, si yo estoy predicando acá, no solo quiero predicar, sino que yo quiero ser santificado. Yo quiero que la palabra cause arrepentimiento en mí, que me muestre dónde estoy mal yo, dónde he puesto mi confianza yo, cuál es mi ídolo, en qué me parezco a Faraón yo. Y yo les voy a rogar que por un momentito me pongan mucha atención en estas aplicaciones generales que yo quiero hacer. Hermanos, cada vez que Moisés y Aarón van a Faraón, Dios les dice, Jehová ha dicho así. ¿Cuál era la frase común, hermano? Esa era la frase. ¿Cuál era la frase, hermano? ¿Cuál era la frase, jóvenes? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Queda claro que el propósito con el cual Dios salva o rescata a una persona es para que esa persona sirva a Dios. ¿Se entendió eso, hermano? ¿Quedó claro eso o no? O sea, yo no es que estoy peleando o garroteando, no. Ahí está claro. Si Dios rescata y salva a una persona y la convierte en creyente, si les preguntara a ustedes, no me digan, ¿cuántos de acá somos creyentes? De verdad somos ya creyentes. Sé que usted adentro está diciendo amén. Ajá.
¿Ha sido usted ya rescatado? ¿Es usted un creyente? Adentro diga usted. La pregunta es, ¿está usted sirviendo y adorando a Dios con lo que Dios le ha dado? Ah, sí, hermano, yo tengo 30 años. No. 30 años de venir a la iglesia. Estoy hablando, ¿está usted adorando y sirviendo a Dios con lo que Dios le ha dado? ¿Está usted adorando a Dios con sus bienes a través de sus diezmos? ¿Qué acabo de decir, hermano? A través de las ofrendas, a través de su tiempo. ¿Está usted adorando a Dios, sirviéndole a Dios, usando su tiempo para Él, para la gran comisión, para que el evangelio se expanda? ¿Está usted usando sus dones para que otros conozcan a Jesucristo? ¿O está usted viviendo para usted mismo y sus propósitos y sus propios intereses, y no para la expansión del reino de Dios? No, yo todos los días que hay culto voy, excelente, pero usted viene a avivarse para salir y servir. Si Dios le da algo, piense en que esto va a servir para la expansión del evangelio. En que esto va a servir para que las almas perdidas puedan venir, la propagación del evangelio, para servir a Dios, para que Dios sea visto. Hermano, recibe la exhortación. Dios rescató a Israel no para tenerlo sentadito, ¿verdad? Para que dijera Dios me rescató. No, Dios lo rescató para que le sirviera a Él. Y servirle a Él es servirle con todo lo que Dios nos ha dado: bienes, tiempo, dinero y dones. No esconda, no tome para usted lo que Dios ha dado para los demás. Cada uno, dice Pedro, según el don que recibió, ministrelo a los demás. Si no, como pueblo de Dios debemos entender, hermanos, la soberanía de Dios. Como pueblo de Dios debemos entender ¿qué, hermano? Dios es soberano. Esa es otra aplicación. ¿Se acuerdan que la primera plaga, el agua en sangre, verdad que Israel la soportó? ¿Cuál fue la segunda? Las ranas, ahí estaban en las ranas en Gosén. Y que no el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, pues. ¿Y qué pasó ahí? ¿Cómo podemos, cómo se le llama la palabra, ese texto con eso? Concordar o no sé. ¿Cómo podemos conciliar ese texto? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Y por qué dentro de los israelitas ¿Por qué entraron ranas, pues? ¿Por qué tuvieron que hacer pozos ellos? Y que no tenían a Dios ellos, pues. Quizás estaban mal. ¿Por qué tuvieron que rascarse? Porque habían piojos también ahí. Como pueblo de Dios debemos de entender la soberanía de Dios. Debemos de entender ¿qué, hermano? Que Dios es soberano. Que Él es el dueño de todo y que Él hace según su voluntad, según su criterio, según su gran sabiduría. Hay cosas que no las entendemos. Yo quedé huérfano, no entiendo por qué, pero sí entiendo ya, porque Dios le lleva a uno al desierto para hablarle, hermano. Y si Dios va a hacer algo en mi vida, yo no tengo que decir ¿por qué lo hace? No, eso lo hace el que no cree en un Dios soberano.
Como pueblo de Dios debemos entender la soberanía de Dios. Fue hasta la cuarta plaga que Dios hizo separación entre Israel y Egipto. Israel soportó juntamente con Egipto la sangre, las ranas y los piojos. A veces hay calamidades, catástrofes, pestes que son juicios de Dios para este mundo, que no necesariamente seremos librados, porque Dios es soberano. Porque a través de eso también Dios quiere tratar con nuestros ídolos. Porque a través de eso Dios quiere tratar, ¿qué dice? Nos toca lo que más nos duele. Y Él tiene todo el derecho, hermano. Eso es ser cristiano. Puedes decirle tú, Señor, si fuera necesario, tócame lo que más me duele. Y vea, con tal de que Cristo, si fuera necesario, por supuesto. Y si está en tu plan, vea, tócame lo que más me duele, Señor. Yo estoy para poder rendirme a Dios. Yo soy un barro en sus manos. Pero esas oraciones, claro, ¿verdad?, no son tan frecuentes. Hermanos, tercera aplicación, su reino y propósito será el único que permanecerá. Amén, hermanos. El reino de Dios y el propósito de Dios será el único que permanecerá. Mire, hermano, por 400 años Faraón y sus falsos dioses le ganaron al Dios de Israel y al pueblo de Dios. La historia lo dice. Aparentemente. Sí, hermanos, entendemos eso, ¿verdad? Por 400 años, hermano, esos dioses con picos de águila y con peces aquí, caras de lagarto, se pavoneaban, ¿verdad? Aquí nosotros, por 480 años, hermano. Y los pobres israelitas sin educación, haciendo barro, hermano, por 400 años, hermano. Hermanos, por 400 años los falsos dioses le ganaron al Dios de Israel y a su pueblo. Dios estuvo en silencio con mucha paciencia en todo ese tiempo. ¿Cómo estuvo Dios en esos 400 años, hermano? Con mucha paciencia, soportando a todos los faraones. Así es ahora, hermanos, ante el materialismo. ¿Cómo ha prosperado San Miguel, hermano? Más que Santa Ana, hermano. Nosotros los migueleños. Mire, el otro, qué empresas aquí, qué empresas allá. Y esas empresas le dan la gloria a Dios. Apartan de sus ganancias para los misioneros, apartan de sus ganancias sus diezmos para el Señor. Apoyan misioneros esas empresas, hermanos. No, mire, es que estos equipos españoles, hermanos, son bozos, mire, este y lo otro. Y hermano, y de estos dineros millonadas que hay, aportan para el Señor, hermano. Pero los misioneros se ven como nada, hermano. La gran comisión se ve como nada, hermano. Y aparentemente, hermano, como que va ganando. Vaya ese carnaval, hermano. Wow, si es que eso retumba de gente, hermano. Esa multitud ahí, hermano. Mire qué población tiene eso. Y ahí, ¿verdad? Vamos a evangelizar unos poquitos ahí. Hermano, así ahora el materialismo, los deportes, los negocios, la educación, las religiones y todo lo que no lleva gloria a su nombre parece prosperar más que el reino de Dios. Parece prosperar, ¿verdad, hermanos? Más bien el día en que el león se va a levantar. Nuestro león se va a levantar y va a rugir. Y va a convocar a todos. Nadie se va a quedar. Más bien el día en que Dios se sentará y juzgará por Jesucristo a todas las naciones. ¿Por quién va a juzgar a él, hermano? Por Jesucristo, hermano.
Voy a volverlo a repetir, hombre. No sé si oyeron ustedes. Yo me emociono, hermano. Más bien el día en que Dios se sentará y juzgará por Jesucristo a todas las naciones. Amén, hermano. Yo me emociono, hermano. Quiero salir afónico, hermano. Si es que esto me emociona a mí. Él será la medida, hermanos. Los que le hayan buscado su gloria. Esto nos da esperanza como pueblo de Dios. Amén, hermano. Todo parece, si el mundo va ganando ahorita, hermano, el diablo va ganando ahorita. Todo eso que sin Cristo va ganando ahorita, hermano. Aparentemente. Hermanos, demos gracias a Dios por haberle conocido. Oremos. La Iglesia Cristiana, por la gracia de Dios en San Miguel, tuvo el privilegio de presentar la Palabra de Dios. Estamos ubicados en calle Hermanos Marista, pasaje Azucenas, número 36, Colonia Ciudad Jardín, San Miguel, al interior de la Escuela Cristiana Oasis. Para mayor información, puedes contactarnos a los teléfonos 2660-5494 o al celular 7516-8322. Puedes seguirnos en redes sociales, Facebook, Iglesia Cristiana por la Gracia de Dios. Suscríbete al canal de YouTube, Iglesia Cristiana por la Gracia de Dios. Solo en Jesús hay salvación.